tiene la palabra el diputado José Antonio Sosa. Gracias, señora presidenta, señoras y señores legisladores. Vengo a este recinto en esta sesión especial tan significativa, despojado de manera absoluta de todo tipo de odio que no conocemos y que no conozco en mi militancia política. La política es un acto de amor. Y vengo a ratificar ante la conmoción que ha generado en el país este vil ataque que ha sufrido la vicepresidenta de la Nación el pasado jueves, 21 horas aproximadamente. Ni siquiera he dudado un minuto en repudiar el hecho, de la misma manera que lo han hecho colegas de mi espacio. A las 22:48 en la red social de la cual soy titular, de manera clara expresé lo siguiente: consternado ante la cobardía del ataque, condena total y absoluta al atentado que acaba de sufrir la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Solidaridad ante este hecho repudiable que afecta a la democracia argentina. La dirigencia política no puede mostrar grieta en el rechazo a este gravísimo hecho. A la hora y algunos minutos. Pero esto también nos tiene que llevar a analizar esta Argentina de la violencia política, que no es de ahora. Mire, señora presidenta, el origen de la patria ha estado imbuido de la violencia política. Fue violencia política el asesinato de Mariano Moreno, por pensar como pensaba ese jacobino patriota que ha fundado la Argentina. Las luchas fratricidas, intestinas, que han generado ríos de sangre en este país en el siglo XIX, porque los porteños unitarios y quienes adherían pensaban de una forma, y los que pensábamos de otra, del campo nacional, popular, federal, porque creíamos en nuestros caudillos y en las luchas que ellos llevaban adelante para una Argentina donde no solo estén integrados los que viven en el puerto y sus alrededores. La violencia política ha sido el origen de mi partido, la Unión Cívica Radical, ejerciendo el derecho a resistencia ante los sectores conservadores, esa generación del 80, que muchas veces es instalada por los poderosos como si fueran la generación del progreso, pero a costa del empobrecimiento, no solo de los argentinos nativos, sino del conglomerado migratorio masivo que se incorporaban a la vida social, a la vida política también, y por supuesto a la vida productiva de la Argentina. Allí nació el radicalismo, ejerciendo el derecho sagrado a la resistencia como marcaba la Constitución del 53. 3 revoluciones hicimos con nuestros muertos, peleando por el sufragio universal, por la transparencia en la elección de los candidatos y para romper definitivamente ese unicato que tanto daño
le ha hecho a la Argentina. Y también sufrimos la violencia directa, el golpe que cumple un aniversario más en los próximos días, el 6 de septiembre, el golpe del 30, que inaugura en la modernidad argentina la alternancia entre golpes de estados, democracias, dictas blandas y dictadura. Ese oprobio que ha sufrido Irigoyen ha sido parte también de los sectores que no entendían lo nacional y lo popular en esta Argentina. Miren, la violencia política no es de ahora, por eso hay que repudiarla. Si no me equivoco, la fecha en julio de 1935, en el Senado de la Nación, cuando Lisandro de la Torre denunciaba el pacto Roca-Schusinman, un pacto oprobioso para la Argentina, un guardaespaldas de los conservadores que gobernaba el país, atentó contra la vida de Lisandro de la Torre. La pagó su discípulo, Enzo Bordavere. Estaba ahí sentado como nosotros sesionando, esperando que termine el alegato de la Torre y la denuncia que llevaba adelante para jurar como senador nacional electo. Cuando vio el ataque se interpuso en el medio, pagó con su vida. También venimos a marcar, quizás para aprender hacia los escenarios futuros, lo lamentable que es el camino sin salida de la violencia. El peronismo asumió en el 46, gobernaron 9, 10 años, casi una década. Y por supuesto ha logrado reivindicaciones sociales muy fuertes, porque además hay que reconocerlo. Pero quizás en ese momento, a costa de la afectación en alguna medida de la libertad de opinión de quienes pensaban distinto. Un líder de mi partido, Ricardo Balbín, lo pagó con la cárcel, porque había consumado un delito nefasto, que por suerte no está más en el Código Penal, que era del desacato, y que con eso se perseguía a quienes opinaban de manera distinta. Allí fue a Olmo 9 meses. Pero cuando tuvo que defenderse, dijo, porque lo estaban desaforando, si con irme de aquí pago un precio, si este es el precio que debo pagar por haber tenido el honor de presidir este magnífico bloque reserva moral de la Argentina, han cobrado barato. Fusilándome aún así no estaríamos a mano. Ese era Balbín. Pasó el tiempo. Cuando volvió el general que lo había encarcelado, fue a Gaspar Campos a acompañarlo al general que venía de la Europa democrática a dar los últimos años de su vida para ver si se podía encaminar esa Argentina violenta. Dicen algunos que hasta le ofreció que lo acompañe en la fórmula. Perón Balbín se habló con mucha fuerza de ese ofrecimiento, pero lo significativo no eran los cargos. Lo significativo fue el abrazo de unidad de los argentinos, de la gravedad que vivía la patria. Y vinieron las dictaduras, y vino también la violencia política de los que creían que abrazando al socialismo podían cambiar las estructuras de la sociedad. Se creía y se soñaba y se militaba, creyendo que en el fusil se podía, en la boca de un fusil, estaba la posibilidad de cambiar una sociedad desigualitaria, injusta. Y ese también era un camino de la violencia que le costó mucha sangre a la joven argentina.
mucha sangre, perdón, de jóvenes argentinos, de todas las expresiones políticas. Y volvió ese interregno democrático. Y hubo violencia democrática también en ese proceso. Hace unos días hemos coincidido, gracias a la invitación que me hizo la diputada Gambarela, a una charla que la dieron los luchadores de ese momento, representantes del ERP, con lo que había sucedido acá en Capilla del Monte, con el fusilamiento en Capilla del Monte. Y nos contaban de que la propia Lila Macedo, en su exposición, que fue un gobierno democrático, el que en una asamblea de diputados, senadores de ese momento, ratificaba el accionar que habían hecho las fuerzas policiales en la masacre de Capilla del Rosario, en Campana del Rosario. Y la violencia ha estado vinculado a todo eso. La sufrió el peronismo. Repudio y rechazo el ataque que acá ha nombrado la diputada Mercado a la Plaza de Mayo, a la Casa Rosada, con el claro objetivo de matar a Perón. Era la violencia de los sectores que no aceptaban que el país podía haber empezado a cambiar. Entonces lo que digo, y después terminamos de la peor manera en esta Argentina, con la institucionalización de la violencia en los resortes del Estado. No hubo teoría de los dos demonios. Y la guerrilla ya estaba abatida en todos los frentes. Absolutamente en todos los frentes. Hubo terrorismo de Estado. Ese proceso... Discúlpeme, diputado, pero ha excedido su tiempo. Si puede redondear, por favor. Gracias, presidenta. Decía que ese proceso de reorganización nacional fue fue la sistematización de la violencia, la persecución, el secuestro y la muerte. Y termino con esto de manera rápida. Téngame un poquito de paciencia porque a esto iba. En esta democracia que va a cumplir 40 años en los próximos meses. El padre de la democracia, de esta nueva democracia, se llamaba Raúl Alfonsín. Sufrió 3 atentados. El primero de ellos en el año 86, cuando una bomba en el tercer cuerpo de ejército, a poco de atravesar la comitiva oficial, casi lo mata. Tres meses después de haberse ido del gobierno, de haber llevado adelante la entrega anticipada del poder a Menem, sufre otro atentado en la calle Ayacucho al 100, donde él residía, ya como expresidente. Por suerte no estaba Alfonsín, el inmueble quedó total y absolutamente destruido. Y en febrero del 91, en una campaña electoral, en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, también lo gatillan con el arma cargada, se percuta. Y Gustavo Tardivo, que era Daniel Tardivo, que era su seguridad personal, actúa rápidamente y lo salva a Alfonsín. Digo, la violencia es lo que nosotros debemos repudiar de manera clara y contundente. Y este proyecto que hoy yo tengo todas las intenciones de acompañar, pero solicitarle también al bloque del oficialismo que realice algunas modificaciones. Es un documento sentido, pero por allí como está orientado más parece un documento propio para que sea expresado de manera contundente por el Partido Justicialista de la provincia de Catamarca. Este es un ámbito institucional
Y de manera rápida voy a decir por qué. Mire, estoy de acuerdo con el artículo 1, por supuesto. Lo repudiamos y nos solidarizamos con la vicepresidenta y la apoyamos. Pero quizás hay que sacar el término incondicional. Incondicional son ustedes, los del peronismo, que militan y siguen a su líder, y está bien. Está la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca. El artículo 2. Que de manera que llama a la reflexión a algunos sectores políticos, judiciales, mediáticos, no sé si es el caso. Propongo dejar de lado esa parte e incorporar y asumir el compromiso de retomar el camino de la racionalidad y el encuentro en defensa de la democracia y la vigencia de las instituciones, porque lo que hemos venido acá a ratificar es que la democracia no se toca más allá de las diferencias y de las discrepancias que tengamos en cuanto a nuestro pensamiento político, ideológico. Yo he presenciado en el día de hoy la sesión en el Senado de la provincia y ha sido una sesión ejemplar por la fundamentación del proyecto y por la parte resolutiva. Allí ha estado el bloque de la Unión Cívica Radical acompañando sin ningún tipo de cortapisa. Entonces lo que pido que pueda rever también en la parte de la fundamentación lo que tiene que ver con este artículo 2. La sociedad de Catamarca está esperando una respuesta con esa contundencia. Está esperando la unidad monolítica de los sectores democráticos de la provincia de Catamarca, como se lo hizo en el año 87. En la sonada con Alfonsín, esta Cámara ha sancionado un acompañamiento, pero denon esa posibilidad, generen las condiciones, no sé si a través de un cuarto intermedio, para que nosotros nos permitan acompañar. No somos el peronismo, somos el radicalismo, somos Juntos por el Cambio, hay sectores del PRO, pero no nos condicionen de esa manera. Ratificamos el repudio a este atentado cobarde y terrible. Esperamos que se esclarezcan los hechos. Esperamos que esta jueza que está a cargo de esta tentativa de omisión agravada por las armas, María Eugenia Capuchetti, el fiscal Carlos Rívolo, lleguen hasta las últimas consecuencias. Y no quiero entrar en polémica, pero permítanme decirles también, con todo respeto, es necesario también que se pida la renuncia del ministro de Seguridad de la Nación. No puede haberla dejado de la forma que la dejó a la vicepresidenta de los argentinos. Muchas gracias, señora presidenta.